Pues buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta sesión de reparación a Jesús en sus consagrados. Pues semanalmente estamos reparando a Jesús. Utilizamos para girar y para repararlo los misterios del Santo Rosario que se encuentran en El Hombre Dios, escrito por María Valtorta. Y también rumiamos una lectura del libro del cielo. Además de que el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, el Gloria, todo eso está en el libro del cielo. Y así es como nosotros rezamos el rosario en la divina voluntad. Así que los acompañamos para que puedan aprender a rezar como reza Jesús, a rezar como reza María, a rezar como reza Luisa, que es con las obras de Jesús hecho hombre, y como él hacía todo unido a su divinidad, reparaba al Padre, le daba la gloria que nosotros le deberíamos de dar, que hizo al hombre. Pues en estas reparaciones estamos con Jesús, con sus mismas reparaciones, reparándolo a él, y también reparamos a María, porque María también tuvo y tiene la misma pasión de Jesús. Lo que pasa es que en ella no es una pasión cruenta, ¿sí? Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos entonces a disponernos, ¿verdad?, a acompañar a Jesús en esta hora de la flagelación. Reparemos en nuestra Madre Celestial a su amantísimo Hijo Jesús en esta hora de la flagelación, que está en acto de hacerse siempre, siendo él presa de tantas torturas sobrehumanas, ¿verdad? Y todas diseñadas por él. Así que démosle consuelo, y junto con él le demos la satisfacción al Padre por todos los hijos ingratos que se arrancan voluntariamente del seno de nuestro Padre Celestial. Así que si esto les parece tortuoso, mis hermanos, más tortuoso es la pasión del amor, ese amor defraudado del Padre, y la pasión del pecado que la divinidad misma le inflige a Jesús, a ese verbo humanado, a ese verbo humanizado, desde el mismo momento de su concepción. Entonces, en ese dolor que Jesús siente en su cuerpo por ese desgarro, ¿verdad?, de su carne causada por tantos latigazos sin piedad, vamos a sufrirlo junto con él en nuestras almas. Vamos a unirnos a él, y vamos a unirnos por amor, y vamos a unirnos en el amor mismo, como súplica de conversión a nuestros hermanos. Y vamos a reparar a Jesús también en los consagrados, para que prediquen el Evangelio de la divina voluntad, teniendo como propio la fuente misma de donde brotan los manantiales de luz eterna, para que esa palabra penetre en las almas y sean alimento de la palabra viva. Fiat. Señal de la Santa Cruz. Confirmamos que fuimos creados en la potencia del Padre, generando al Hijo, en la correspondencia del Hijo, creándose su propia humanidad, en el adextra y en la procedencia del Espíritu Santo, derramando la vida divina que contiene al Padre y el Hijo, conformando el amor completo. Padre nuestro, Abba Padre, tú que estás en el cielo, santificamos tu nombre. Venga tu reino del fiat voluntas tua. Hágase en todas las almas tu voluntad divina, así como es en el cielo, que sea en la tierra, de las almas de tus criaturas creadas por ti. Danos hoy el pan de tu palabra, de tu humanidad, de tu divinidad, de tu divina voluntad, y el pan que alimenta nuestro cuerpo cada día. Perdona nuestras deudas de amor hacia ti, uniéndonos a Jesús en su humanidad y en su divinidad, así como perdonamos las deudas de amor que nos deben. No nos induzcas a la tentación,
que siendo el causal de nuestro obrar sin ti, tomando el camino libre a optar por actitudes demoníacas, y líbranos del maligno. Fiat. Ave María, Ave María, Reina nuestra, el fiat te ha llenado de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre inmaculado. Santa María, Madre de Dios y Madre particular nuestra, ruega por nosotros y conduce las almas de todos tus hijos al reino del fiat voluntas tua, reino triunfante de tu inmaculado corazón y reino del sagrado corazón de tu amantísimo Hijo Jesús. Fiat. Credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al seno de Abraham. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh mi Jesús, me uno contigo en tu divina voluntad, en el pago por todas las criaturas de las deudas de amor al Padre. Líbranos del mal de nuestra voluntad humana, y así, unidos a tu voluntad, recibamos el regalo de vivir el cielo aquí en la tierra. Fiat. Gloria. Sellamos todos los actos, palabras y pensamientos de todas las criaturas, hechos en la divina voluntad, con la marca del Glorium Dei, Glorium Dei, Glorium Dei. Fiat. Dispongámonos. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración, y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte, y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Padre, mi Dios, mi Creador, mi Señor, creada en un arrebato de amor divino, reconozco que soy todo amor. Por cuanto me has amado, tanto más amor te devuelvo, haciendo eco de mi te amo en toda la creación, fundiéndome en el orden de tu gracia. Llamo a los ángeles para que toquen nuestra frente, para que impriman el Espíritu Santo y así infundir la luz divina, para que podamos creer y comprender las verdades divinas que nos enseñan cómo se vive en el cielo, para que sea así en la tierra de mi alma. Madre, formando en mí la vida divina, preséntame ante tu divino Hijo como un triunfo de tu inmaculado corazón, y así junto contigo ame, agradezca, adore, alabe y bendiga el santo nombre de Jesús a nombre de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. En la luz de tu divinidad extiendo todos tus pensamientos santos en todos tus consagrados, para que estos sean circundados con la potencia del Padre, con la sabiduría del Hijo y con el desahogo del amor completo en el Espíritu Santo, de tal forma que desapegándose de los intereses humanos, vivan conscientemente dominados por el amor y solo por el amor continuado que mantiene viva a la Iglesia fundada por ti. Fiat. Ofrecimientos. En la luz de tu divinidad extiendo tus pensamientos santos en todos tus consagrados para que sean circuncidados
con la potencia del Padre, con la sabiduría del Hijo y con el desahogo del amor completo en el Espíritu Santo, de tal forma que, desapegándose de los intereses humanos y dominados por el amor, solo por el amor continuado, mantengan viva a la Iglesia fundada por ti, Fiat. Madre, Reina de la divina voluntad, te veo a los pies de la cruz cuando Jesús te confirma como Madre de todos, y luego cuando amorosa vas acogiendo a cada apóstol que regresa después de haber huido en la pasión de tu amado Hijo, como los acogiste a cada uno con el perdón tuyo y de tu amado Hijo. Y como amorosa fuiste la columna de la Iglesia inicial. Mientras se fortalecían los apóstoles, junto contigo quiero llevar la preciosísima sangre del corazón de tu Jesús al vicario de tu Hijo, y lo cubramos con ella, para que su corazón rebose de amor primogenio que le debe, y siempre tenga como el norte de su vida el amor de tu amado Hijo, Fiat. Igualmente, Madre, junto contigo llevemos a las almas en el purgatorio que no pueden aún sostener la mirada divina, las más cercanas a tu Jesús, la sangre de tu amantísimo Hijo. Llevémosle la luz, mitiguemos sus delirios de amor, extingamos el fuego que las quema y queden libres de toda pena, y las más abandonadas que no tienen quien ore por ellas, encuentren en las criaturas los sufragios que necesitan. Estas almas ya no pueden orar por sí mismas. Por ello suplican y anhelan, llenas de amor por ti, el refrigerio a sus penas y acelerar así su liberación, y estando ya purificadas, se presenten ante tu Hijo, que tanto las anhela junto a Él, y así agradarlo en su corazón lacerado. Fiat. La palabra de Jesús fue simple. Le entendían los doctos como los más ignorantes. Los predicadores de estos tiempos dan tantas vueltas que los pueblos quedan en ayunas y fastidiados. Se ve que no la toman de la fuente divina. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior como queriendo descansar. Pero mientras parecía que reposaba, como si hubiera recibido una ofensa que no podía soportar, despertándose me ha dicho: hija mía, ten paciencia, hazme verter en ti esta amargura que no me da reposo. Y así diciendo, vertió en mí lo que lo amargaba, y ha tomado su aspecto dulce de modo de poder reposar. Y continuaba estando en mi interior, esparciendo tantos rayos de luz, de modo de formar una red de luz para tomar a todos los hombres dentro de aquella red. Solo que unos recibían más de aquella luz y otros menos. Ahora, mientras esto veía, nuestro Señor me ha dicho: amada mía, cuando hago silencio es señal que quiero reposo, es decir, que tú te reposes en mí y yo en ti. Cuando hablo es señal de que quiero vida activa, es decir, que me ayudes en la obra de la salvación de las almas, porque siendo mis imágenes, lo que ellas se hace, lo considero hecho a mí mismo. Al decir esto, veía algunos sacerdotes, y Jesús, como lamentándose con ellos, ha agregado: mi hablar fue simple, tanto que lo hacía comprender a los doctos y a los más ignorantes, como se ve con claridad
en el Santo Evangelio. En cambio, los predicadores de estos tiempos tantas vueltas y vueltas mezclan que los pueblos quedan en ayunas y fastidiados. Se ve que no lo toman de la fuente de mi manantial. Jesús, bien nuestro, fundidas en tu querer, reparamos por los sacerdotes de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, que no cumplen las obras que esperabas de ellos. Por la palabra mal proclamada, por las homilías inconsistentes, por las misas celebradas sin amor, por la mala distribución de las hostias consagradas y por la falta de amor y caridad para atraer a las almas al conocimiento de tu divina persona. Fiat. Segundo misterio doloroso. La flagelación de nuestro Señor. Que sea flagelado, ordena Pilato a un centurión. ¿Cuánto? Lo que te parezca, total. Esta es una cuestión concluida. Yo ya estoy aburrido. Venga, ve. 4 soldados llevan a Jesús al patio que está después del atrio. En él, enteramente enlosado con mármoles de color, en su centro hay una alta columna semejante a ladrillo óptico. A unos 3 metros del suelo, la columna tiene un brazo de hierro que sobresale al menos 1 metro y que termina en una argolla. A esta columna, tras haberle hecho desvestirse, de forma que ha quedado únicamente con un pequeño calzón de lino y las sandalias, atan a Jesús, con las manos unidas por encima de la cabeza. Levantan las manos, atadas por las muñecas hasta la argolla, de forma que él, a pesar de ser alto, no apoya en el suelo más que la punta de los pies. Y también esta postura debe ser un tormento. He leído no sé dónde que la columna era baja y que Jesús estaba encorvado. Será eso, pero yo lo veo así y así lo digo. Detrás de él se coloca uno de cara de verdugo y neto perfil hebreo. Delante, otro con la misma cara. Están armados con el flagelo de 7 tiras de cuero unidas a un mango y acabadas en un martillito de plomo. Rítmicamente, como si estuvieran haciendo un ejercicio, se ponen a dar golpes. Uno delante, el otro detrás, de forma que el tronco de Jesús se halla dentro de una rueda de azotes y flagelos. Los 4 soldados a los que ha sido entregado, indiferentes, se han puesto a jugar a los dados con otros 3 soldados que han llegado en ese momento. Y las voces de los jugadores se acompasan con el sonido de los flagelos, que silban como sierpes y luego suenan como piedras arrojadas contra la membrana tensa de un tambor, golpeando el pobre cuerpo. Ese pobre cuerpo tan delgado y de un color blanco de marfil viejo, que primero se pone cebrado de un rosa cada vez más vivo, luego morado, para tornarse luego de relieves del color añil, hinchados de sangre, y luego se abre y rompe y suelta sangre por todas partes. Los verdugos se ceban especialmente en el tórax y en el abdomen, pero no faltan los golpes en las piernas, en los brazos,
e incluso en la cabeza, para que no hubiera un lugar de la piel sin dolor. Y ni una queja siquiera. Si no estuviera sujeto por la cuerda, se caería, pero ni se cae ni gime. Eso sí, la cabeza le pende. Después de golpes y más golpes recibidos sobre el pecho, como por desvanecimiento. Para allá!, grita un soldado, y en tono de mofa, que tienen que matarlo estando vivo. Los dos verdugos se paran y se secan el sudor. Estamos agotados, dicen. Dadnos la paga para poder echar un trago y así reponernos. La horca os daría, en fin, tomad. Y un decurión arroja una moneda grande a cada uno de los dos verdugos. Habéis trabajado a conciencia. Parece un mosaico. Tito, ¿tú qué dices que era este el amor de Alejandro? Le daremos la noticia para que cumpla el luto. Lo desatamos un poco, ¿eh? Lo desatan y Jesús se derrumba como muerto. Lo dejan ahí en el suelo y de vez en cuando lo golpean con el pie, calzado con las cáligas para ver si gime. Pero él calla. ¿Estará muerto? Pero ¿es posible? Es joven y es artesano. Eso me han dicho. Parece una dama delicada. Déjalo de mi cuenta, dice un soldado, y lo sienta con la espalda apoyada en la columna, donde estaba. Ahora hay grumos de sangre. Luego va a una pequeña fuente que gorgotea bajo el pórtico. Llena de agua a un barreño y lo arroja sobre la cabeza y el cuerpo de Jesús. Así, a las flores les viene bien el agua. Jesús suspira profundamente. Intenta levantarse, pero todavía tiene los ojos cerrados. Eso es, bien, arriba, que te espera la dama. Pero Jesús inútilmente apoya en el suelo los puños, intentando erguirse. Arriba, rápido. ¿Te sientes débil? Con esto te vas a reponer, dice otro soldado con sonrisa socarrona. Y con el asta de su albarda descarga un golpe en la cara de Jesús, dándole entre el pómulo derecho y en la nariz, por donde empieza a sangrar. Jesús abre los ojos, los vuelve. Es una mirada empañada. Mira fijamente al soldado que lo ha golpeado. Se enjuga la sangre con la mano. Luego, con mucho esfuerzo, se pone de pie. Vístete, que no es decente estar así impúdico. Todos se ríen en coro alrededor de él. Y él obedece sin decir nada. Pero mientras se encorvan, y solo él sabe lo que sufre al agacharse, estando tan magullado y con esas llagas que al estirarse la piel se abre más todavía, y con otras que se forman al romperse las ampollas. Un soldado da una patada a la ropa y la disemina, y cada vez que Jesús, tambaleándose, llega a donde ha caído la ropa, un soldado las echa en otra dirección. Y Jesús, sufriendo agudamente,
sigue a la ropa sin decir una palabra, mientras los soldados se burlan de él en modo repugnante. Por fin puede vestirse. Se pone también la túnica blanca que estaba apartada y no se ha manchado. Parece querer ocultar su pobre túnica roja, que ayer mismo estaba tan bonita y ahora está ensuciada de porquerías y manchada por la sangre sudada en el Getsemaní. Es más, antes de ponerse sobre la piel la túnica corta interior, se enjuga con ella la cara que está mojada, limpiándola así de polvo y esputos. Y la pobre, santa faz aparece limpia, solo signada de moretones y pequeñas heridas. Se ordena también el pelo que pendía desordenado y la barba por una innata necesidad de arreglo corporal. Y luego se acurruca al sol, porque tiembla mi Jesús. La fiebre empieza a serpear en él con sus escalofríos, y también se pone de manifiesto la debilidad por la sangre perdida, el ayuno y el mucho camino andado. Fiat. Lectura 1640. Enero 14, 1924. En la flagelación, Jesús quiso ser desnudado para dar de nuevo a la criatura las vestiduras reales de la divina voluntad. Estaba acompañando a mi Jesús en el misterio de la flagelación, compadeciéndolo, cuando se vio tan confundido en medio de los enemigos, despojado de sus vestidos, bajo una tempestad de golpes, y mi amable Jesús, saliendo de mi interior en el estado en el que se encontraba cuando fue flagelado, me ha dicho: hija mía, ¿quieres saber la causa por la cual fui desnudado cuando fui flagelado? En cada misterio de mi pasión, primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y después de las ofensas que esta rotura produjo, cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya. Débil, inconstante, impotente para hacer algo de bien, mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido, quien no le daba otra cosa que felicidad sin medida, y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba a su Dios, que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. Oh, cómo era feliz el hombre y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser, por cuanto la criatura puede recibir, para hacerlo semejante a él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad. Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad, y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos, sintió el frío y la desnudez, y sintió la viva necesidad de cubrirse, y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Nuestra voluntad era todo para el hombre,
y en ella encontraba todo. Era justo que habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo nuestro, en nuestro querer, viviera de lo nuestro, y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo, porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida. ¿Ves entonces qué significa no estar unido con mi voluntad? Oh, si todos la conocieran, solo tendrían un solo suspiro: que mi querer venga a reinar sobre la tierra. Así que si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad. Pero estas cosas naturales eran casi nada, eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Por eso, hija mía, antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez, para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago, para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel, para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en ese misterio que en ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo, y así calentarlo y lavarlo para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. Yo, al oír esto, sorprendida, he dicho: mi amado Jesús, ¿cómo puede ser posible que el hombre, con sustraerse de tu voluntad, tuvo necesidad de vestirse, tuvo vergüenza, miedo? Sin embargo, tú hiciste siempre la voluntad del Padre Celestial. Eras una sola cosa con Él. Tu mamá no conoció jamás su querer. Sin embargo, tuvisteis necesidad de vestidos, de alimento, y sentisteis el frío y el calor. Y Jesús ha agregado: sin embargo, hija mía, es precisamente así. Si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales, fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad. Y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre. La naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre. Por lo tanto, la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho. Respecto a mí, es verdad que hice siempre la voluntad suprema, pero yo no vine a encontrar al hombre inocente, al hombre antes de que pecara,
sino que vine a encontrar al hombre pecador y con todas sus miserias, y debí fraternizarme con él, tomar sobre de mí todos sus males y sujetarme a las necesidades de la vida como si fuera uno de ellos. Pero en mí había ese prodigio que si lo quería de nada tenía necesidad, ni de vestidos, ni de alimento, ni de nada. Pero no quise servirme de él por amor al hombre. Quise sacrificarme en todo, aún en las cosas más inocentes creadas por mí mismo, para atestiguarle mi ardiente amor. Es más, esto servía para impetrar de mi divino Padre que, por consideración mía y de mi voluntad, toda sacrificada a él, sustituyera al hombre de la noble vestidura real de nuestra voluntad. Fiat. Ahora nos toca meditar 2 eventos que el Señor tuvo en simultáneo: la flagelación y la desnudez. Solo quería decir que cuando se habló de los zapatos de los soldados, ese es el nombre romano que le daban a esos zapatos, que también eran como botines. Quedamos entonces para comentar qué nos han dicho estas lecturas a nuestro corazón. Mary Jovi. Gracias, Lupita. Yo lo único que puedo agregar es pensar en mi Jesús, así en toda la flagelación, en cada rasguño que sufrió su piel, cada que lo arrancaron. Y pienso también, si el hombre supiera todo lo que significa ese gran amor de Cristo para todos nosotros, no haría las perversidades que hace. Gracias, Dios, gracias, Padre, por tu infinita bondad e infinito amor, por llamarnos ahora sí, como decía un compañero, a las 5 de la tarde para estar siempre contigo. Gracias, Mary Jovi. Quería comentarles de que tanto programó el Señor su pasión, que ustedes saben, especialmente quienes leen María Valtorta, de que había un jefe de centuriones que se llamaba Alejandro y que lo subía en su carreta y le daba ride, decimos, y le encantaba escucharlo. Y se ve que platicaba con los demás soldados sobre Jesús y sobre lo que hablaba. Por eso es que aquí dice, este era el amado de Alejandro. Y cuando vemos en María Valtorta, resulta que toda la soldadesca de Alejandro conocía muy bien a Jesús. Si esos soldados hubiesen estado, probablemente no hubieran llegado a la profundidad a la que llegaron. Así que el Señor, que tiene el control de todo, 3 semanas antes hizo todo para que Alejandro fuera movido a otro lugar con toda su centuria y llegara a la nueva centuria que se hizo cargo. Lo cual nos muestra hasta qué detalle el Señor tenía todo, ¿verdad? Ya visto. Hasta dónde se despedazó para darnos ese traje de luz. Y leímos Libro de Cielo, porque el Señor se desnuda varias veces. Y eso no lo sabíamos, porque incluso en las pasiones ni se toma en cuenta cuando está en la Semana Santa, ¿verdad? Se desnuda
y cuando está arriba en el Calvario, en esa desnudez, hasta describe que está ruborizado. Dios haciendo eso. Ahí es donde Juan dice: tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, ¿verdad? Y no era solo para hacerse uno de nosotros, sino que para despedazarse por nosotros. Voy a leer unos comentarios. A mí, dice, me pegó en lo hondo de mi corazón su silencio, sin quejarse. Y después, cuando le ordenan vestirse, diciéndole impúdico, obedece, sin decir nada. Cuánto amor por nosotros. Cuando cometemos un pecado, sentimos la voz de nuestra conciencia que nos acusa. Esto desde siempre lo hemos conocido, y ahora que conocemos las verdades divinas, sabemos que si consentimos el pecado somos desnudados del traje real. Es nuestra decisión jamás consentirlo. Gracias a Dios en su divina voluntad que nos ha llamado a las 5 de la tarde. Fiat. Y se ríen y se burlan de él. Uf. Y entonces, la desnudez. ¿Qué nos está diciendo el Señor también en la lectura del libro de Cielo? ¿Qué significa esa desnudez? Él reparó por todas las inmoralidades, ¿verdad? Como nos vestimos. Y también cuando nos entregamos a otra persona que realmente en pasiones. Y no nos entregamos a Él como debiéramos a Él y no a otras criaturas. Sí, es importante saberlo porque así le reparamos, ¿verdad? Así es. Es que es tan fuerte este misterio, mirar en Jesús y estar ahí con Él, acompañándolo en esta flagelación, es muy fuerte para el alma. En esta flagelación en la que Jesús quiso ser desnudado, pues como lo dice en sus verdades del libro de Cielo, pues fue para darnos de nuevo a nosotras, sus criaturas, la vestidura real de la divina voluntad. O sea, esto es totalmente espiritual. Ciertamente también tiene que ver con lo material, como bien decía Marichuy, ¿no? O sea, reparar a Jesús por las indecencias de la forma de vestir del ser humano. Y totalmente, ¿verdad? Nos unimos a todos estos buenos sentimientos que acompañamos con pasión al Señor, por amor, para adorarlo, para bendecirlo, ¿verdad? Y ciertamente Él aceptó flagelarse y nos dice también por qué aceptó que las carnes se le desprendieran, ¿verdad? Representan las almas que se están perdiendo. Y también el traje real que perdimos. Pero en particular, aquí en este momento de la flagelación, se deja desnudar precisamente para reparar por ese traje que nosotros perdimos. Porque nos dice que ni el frío, ni el calor, ni nada de eso nos deberían de haber molestado si tuviéramos ese traje real, ¿verdad? Y claro que como lo perdimos por confrontar nuestra voluntad humana con la voluntad divina, y ahí nos damos cuenta cómo Él ama lo que Él puso de Él en nosotros, hasta poder dar su cuerpo de tal manera, ¿verdad? Cómo un Dios viene a hacerse hombre para ser desnudado y sufrir lo que no sufría. Y nos lo dice claramente, ¿verdad? Que esta pasión de los judíos se la dejó porque un Dios no golpea ni un Dios no lastima. Y qué vergüenza, los humanos sí lo hacemos, ¿verdad? Y también
vemos el significado de lo que fue la pasión. Él no dice la pasión del Gólgota, la pasión de la cruz. Él dice claramente la pasión de los judíos. Por eso es que su iglesia está en Roma, nos dice, ¿verdad? Todo eso tiene tantas implicaciones que las seguimos viviendo actualmente. Marijovi. Se desnuda hasta de la piel para poder pagar el precio de la desnudez de nosotros en todos los sentidos. Nos despojamos de la ética, nos despojamos del honor, de la vergüenza, del amor al prójimo. Nos desnudamos de todo lo que nos había puesto nuestro Señor como vestido real y único. Nosotros mismos, al caer en el pecado, nos desnudamos, nos desfiguramos, porque el pecado no solamente nos desviste, nos desnuda, nos arranca a pedazos la ropa real de la divinidad, sino que de la vida divina de nuestro Señor. Nos deja totalmente desfigurados en tal grado o medida según lo que hagamos. Y es tal la deformación que sufre nuestra alma que si nos vemos ni siquiera nos podríamos reconocer de lo deformes que podríamos aparecer ante los ojos de Dios. En fin, pues hay mucho que reparar a nuestro Señor. Como dice Isaías, ¿verdad? Desecho de los hombres, a quien todo vuelve el rostro. Pero, así como dice, mírate en mí, para que te reconozcas, aquí es tan válido, mírate en mí, que yo soy tú. Voy a leer unos comentarios. Me impactó bastante cuando dice la vergüenza que siente cuando es desnudado, como él mismo lo dice. Hasta los pajarillos tienen plumas, las flores hojas, y el Hijo del Hombre es desnudado. Qué duro ese momento para el Divino Redentor. En su sangre encontramos el remedio para todos nuestros males. Esto, lo que sufre Jesús, me deja siempre muda, sin palabras. Me duele el corazón por tanto pecado. Gloria a Dios por permitirnos reparar por nosotros y por todas las almas de todos los tiempos a esta hora que está escrita y esperada por el cielo, que se extienda su reino. Fiat. Así dice Jesús en el volumen 14:2. Cuando fue desnudado, mírame bien para que conozcas a fondo mis penas. Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. El pecado lo despoja de la vestidura de mi gracia, y yo, para dársela nuevamente, me hice despojar de mis vestidos. El pecado lo deforma, y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve la más fea y da asco y horror. Yo era el más bello de los hombres, y para darle de nuevo la belleza al hombre, puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea. Mírame cómo estoy horrible. Me hice quitar la piel y la carne por los azotes y quedé irreconocible. Nancy. Hay algo en esta lectura, y más que nada en las horas de la pasión, cuando el Señor está amarrado a los pilares, ¿verdad? Mientras está siendo flagelado, y siempre que hago las horas de la pasión y me topo con esta, le digo, Señor, no te dejamos hacer, no te dejamos actuar. Te tenemos amarrado de las manos, limitándote el actuar en nosotros, el vivir en nosotros, el estar fundidos. No te dejamos
desarrollar tu divina voluntad en todas las criaturas. Es un sentimiento muy fuerte a todas nosotras, estoy segura que nos genera, aparte de que lo están torturando y él sin poder hacer nada y sin gemir y sin quejarse, solo aceptando cada golpe. Y no hay un corazón que lo abra y que le diga: te quito estos cordones, estas cadenas que te atan y obra en mí. Quita todo de mí y obra en mí. Fíjate. Ciertamente, como en la eternidad todo está en acto, ¿verdad? A ese acto que hemos vivido junto con Él ahora. El acto nuestro de cuántas veces nos hemos descuidado en nuestros actos, ¿verdad? Pero no para, lo comento no para que tengamos culpa, lo comento para que retomemos lo que nos toca hacer, ¿verdad? Voy a leer unos comentarios más. Jesús además repara por los pecados de sensualidad y las aberraciones cometidas por el hombre con su cuerpo. Sí, y esa parte es en las siguientes desnudeces que tiene, él lo enfatiza mucho más, ¿verdad? Cuando estemos en esos misterios, lo vamos a ver. El libro 1, 123, todo lo que sufrió en su confusión al ser desnudado. Sí. Por eso dice nuestro Señor: mírate en mí, porque si te miras en ti, te vas a equivocar. Alcira. Bueno, yo veo que cada una tiene su cruz, de distintas maneras, pero el Señor a cada una nos regaló una. Y creo que las tenemos que aceptar y querer, porque pensemos en que estamos aliviando a Jesús de su cruz, haciéndole a Él el saber que estamos compartiendo sus sufrimientos y su gran cruz. Pero también tenemos que ver la fortaleza que nos da para soportarla, sin quitarnos la paz y hasta el poder compadecernos de los que nos cargan nuestra cruz, ¿no? Porque el ataque no viene a nosotros, el ataque viene a través de los que están cerca nuestro. Entonces tenemos que verlo de esa manera, el saber que lo estamos aliviando a Él y que nosotros estamos creciendo con Él, reconociendo el gran valor que tiene la cruz y poder compadecernos de esos que porque no quieren sufrir se estropean la vida. Pero gracias a Dios hay personas que por estas cruces que van cargando van volviendo otra vez al redil y a encontrarse con el Señor. El demonio no puede vencer porque tenemos una madre que le va a pisar la cabeza. Y muchas veces vemos como solamente con que levantemos la mano podemos bajarlo del lugar donde está. Así que sigamos adelante, porque esta sesión el Señor la creó de una manera muy especial. Esta sesión es totalmente diferente a todas las otras, porque está el corazón, está el amor, está la caridad, está la presencia del Señor y de la Madre. Así que adelante, levantemos la cruz que el Señor nos pone a cada una y démosle gracias por la cruz. Gracias. Gracias a tu Jesús, Alcira. Gracias, Fiat. Y aquí alguien dijo, ¿verdad? Hagamos vida cada verdad divina, en opuesto, ¿verdad? Como nos dice Alcira. O sea, hagamos vida cada verdad divina para ir abriendo brechas y avanzando más para que el Señor en menor tiempo
no extienda su reino en la humanidad. Y Marta Lucía nos dice, Cristo vivos en nuestros hogares nos acercan mucho más a esta divina santidad obrante. Varios fiat a lo que Alcira ha dicho, ¿verdad? Porque es tan claro lo que le puso el Señor a ella para decirnos. Tal cual fue a Jesús, recordemos cuando Judas, su primo, le llevó razones de sus familiares, querían obstaculizar su vida pública que apenas iniciaba. Fiat, fiat, fiat. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Lo estamos palpando de manera que sigamos adelante como nos dice Alcira y hagamos vida y hagamos reparación de estas lecturas que el Señor nos pone tanto, ¿verdad? Para poder salir con nuestra cruz, que vamos a vencer. De eso el Señor nos dice también, y nos lo repite en el libro del cielo. Antes yo te mido, le dice a Luisa, ¿verdad? Para lo que vas a resistir. Y no nos preguntemos por qué estamos como estamos, sino que entendamos que mejores cosas Él nos va a ir dando, y es nuestro combate para que ese enemigo sea súper vencido, ¿verdad? Es hormiga, como dice el Señor, y recordar quiénes somos para el Señor. Somos príncipes, princesas, en trabajo para ser reinas, y el otro es hormiga, y tenemos con nosotros al Señor, a nuestra Madre y a Luisa. La Trinidad de la Tierra no es menudo apoyo el que tenemos, de manera que nos mecerán, veremos caerse los montes, pero sabemos que el triunfo de la divina voluntad está a la vuelta de la esquina. Bien. Y Marta Lucía nos dice, interiorizando las actitudes de Jesús, ya no respondemos a los agravios y nos vamos volviendo más afectuosos, cariñosos. Pero no somos nosotros, es Él, el amor divino. Bendito sea Dios en su divino Hijo. Fiat. Tomemos las palabras que nos da Alcira y que tengamos una semana llena de actos para darle la gloria al Señor, repararlo por todo lo que Él vive, por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros pecados. Fiat.